Saludos. Vamos a trabajar ahora con lo que es el dominio de una función. El dominio de una función, el dominio son todos los valores que una función puede tomar. O sea, los valores que le podemos asignar para que en realidad siga siendo una función. Es decir, que si yo tengo de esos valores 5, 6, 7, 8 y la función es números impares, la función de los impares. Para tomar un ejemplo, el dominio solamente de esa función será el 5 y el 7, porque solamente la función de los impares que estamos formando. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, habitualmente, cuando tenemos una función polinómica, es decir, de la forma p de x igual a n xn más a n menos 1 xn menos 1 más 3 puntitos más a su 1 x su 1 más a su 0. Es una función polinómica. Las funciones polinómicas siempre el dominio serán los números reales, todos los reales. Las funciones con las que nosotros estamos trabajando toman como base el conjunto de los números reales, siempre. Bien, entonces un ejemplo de una función polinómica es f de x igual a 2x al cuadrado más 5, o g de x igual a x al cubo más 1. Son funciones polinómicas. Ahora, ¿qué sucede? Siempre en las funciones polinómicas el dominio va a ser los reales. Sin embargo, si tenemos una función radical, es decir, que tiene raíz, en este caso así, tenemos que saber que la restricción que existe aquí de dominio es que como solamente podemos tomar números positivos o el 0, porque la raíz cuadrada de un número negativo no es real, la raíz cuadrada de negativo 1 no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, siempre y cuando aparezca una función radical, siempre el dominio tú lo vas a basar en base a x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 es 0, la raíz de 1 es 1 y así en adelante, pero la de negativo 1 no existe, entonces va a ser mayor o igual que 0. Entonces, para ese tipo de función vamos a utilizar lo que es ese formato. Es decir, que si yo te pusiera a ti un ejemplo, yo te pongo a ti la función f de x igual a raíz de x menos 8. Tú dices x menos 8 es mayor o igual que 0. Luego x es mayor o igual que 8, porque el 8 que está sumando pasaría restando. Entonces tú vas a tener el dominio de f de x será a x tal que x sea mayor o igual que 8. Cierro con llave aquí y cierro con llave acá, porque si fuese menor que 8, entonces tendríamos aquí un ejemplo. Si fuese 7 menos 8 tendría un negativo 1, y la raíz de negativo 1, como dice aquí, no pertenece a los reales. Bien, entonces esa es la primera restricción que tenemos para el dominio. Ahora, si nosotros tenemos una función racional, es decir, que yo tengo una función tal que tengo q de x sobre p de x o viceversa, tal que p de x sea distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una función x, f de x igual a 1 sobre x, esa x no puede ser 0. No puede ser 0 esa x ahí, porque si usted divide por 0 está indefinido. La división por 0 está indefinida, no se puede, en otra palabra. Por tal razón, cada vez que te aparezca una función de este estilo,
debe utilizar el igual a 0. Es decir, que el dominio ahí será, el dominio de la función será x tal que x sea distinto de 0. Porque no puede ser 0, porque si es 0 la función queda indefinida. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Que si tuviese la función f de x igual a 3 sobre x menos 4, ya sabe que debe decir x menos 4 es igual a 0. Entonces x va a ser igual, el negativo 4 pasa para acá y vamos a tener x igual a 4. Por esta razón, el dominio será un x tal que x sea distinto de 4. Porque si es 4, 4 menos 4 es 0. Y acuérdate que la división por 0 es indefinida. Entonces ya hemos visto dos formas ya de identificar lo que es el dominio o las restricciones que existen. Cuando la x está debajo de acá, utilizamos siempre el x es mayor o igual que 0. Y cuando la x está debajo de un radical, y cuando la x está en el denominador, vamos a utilizar x igual a 0. O sea que todo lo que está aquí en el denominador se va a igualar a 0. Y aquí todo lo que esté debajo del radical se va a igualar a, se va a escribir x es mayor o igual que 0. Siempre y cuando siempre y cuando el índice sea par. El índice sea par. Es decir, que sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Porque con la raíz 3 no hay problema. Ni la raíz 5, raíz quinta, raíz sexta. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos una combinación de ambos, un ejemplo, usted tiene 7x sobre raíz de x más 2, usted tiene que utilizar el siguiente formato. Dice x más 2 es mayor que 0. Es decir, cuando utilizamos la x debajo de radical, utilizamos x mayor o igual que 0. Cuando está debajo, utilizamos x igual a 0. Entonces, cuando tenga 1 sobre raíz, debo utilizar x mayor que 0. Es decir, no puedo incluir al 0, porque si incluyo al 0, automáticamente la función me dará raíz de 0, será 0. Y 1 entre 0 o cualquier número dividido entre 0, entonces eso queda indefinido. Por tal razón, acá igualamos x más 2 o lo escribimos mayor que 0. Entonces luego x va a ser mayor que negativo 2. Luego el dominio de la función será x tal que x sea mayor que negativo 2, para que la función esté definida. Bien, muy sencillo.